Somos Guardianes. Netflix estrenó esta semana una estupenda película documental con la dirección de Divan Guajajira, Chelsea Green y Ruth Grotin. El tema principal es la deforestación actual de la Amazonia. Como subtema está la relación entre el poder político y la tragedia ecológica en el planeta. Y otro subtema interesante es la vida ordinaria de los indígenas que defienden la selva y los taladores furtivos. El primer punto a desarrollar es la vida común de los guardianes de la selva en la etapa que le tocó a Bolsonaro gobernar. Fueron como 600 indígenas fallecidos por grupos organizados, pues la madera se convirtió en oro molido para agroindustriales y políticos rapaces. En su vida diaria, estos indígenas viven de lo que les da la selva y los bosques, y por lo tanto, la conservación de esta es imprescindible. Nos dicen que es el legado de los dioses y este les será para futuras generaciones. La mayoría de los entrevistados lloran por el dolor de verse avasallados por los deforestadores en la Amazonia. Cada vez que salen en grupo para vigilar su tesoro, pero varios de estos no regresan vivos. Por otra parte están los taladores furtivos, los cuales son gente que viven en la pobreza, sin educación académica y aducen que es la única forma de sobrevivir. Piensan que no cometen ningún delito, pues la selva es inmensa y así justifican sus acciones. Son pagados por intermediarios de China y Estados Unidos principalmente, pues estos dos países aparecen como los grandes consumidores de madera y otras riquezas que ahí existen. Inclusive construyen pequeñas viviendas para pernoctar lo más cerca para facilitar su crimen. Fue una tragedia la llegada de Bolsonaro para la selva, los bosques y los indígenas. En 2019 declaró a la prensa que los indígenas no eran brasileños, pues no hablaban su idioma y que la selva y los bosques no producían gran riqueza para el país. De inmediato empresarios, ganaderos y agricultores invadieron lo más que pudieron de la Amazonia. En algunos casos llevaban a 300 familias para formar asentamientos irregulares, pero también llevaban 3 aserraderos clandestinos en cada territorio. Inclusive algunos funcionarios que tienen que ver con la ecología construían sus casas ahí. Los guardianes y ambientalistas hicieron las denuncias correspondientes a nivel federal, estatal y municipal sin hacerles ningún caso. Y lo peor se dio en el 2020 con los incendios que arrasaron miles de hectáreas. Se dice que eso fue intencional para seguir invadiendo la Amazonia. Un punto importante es el comentario de una científica, la cual afirma que la selva y los bosques retienen carbono y liberan oxígeno, que la Amazonia es el pulmón del mundo y además las selvas y los bosques producen las lluvias. Por eso curiosamente muchos países tienen el problema de la sequía. Curiosamente la sociedad y los guardianes esperaban con ansia la llegada a la presidencia de Lula da Silva, el cual llega al poder en el 2023, que se desarrolla en el documental Aplica a México. En el 2019 AMLO nos dice que va a construir el Tren Maya y que no se talará ningún árbol. A la fecha lleva 10 millones de árboles talados y han contaminado los ríos subterráneos que atraviesan las vías férreas. Y la semana pasada TV Azteca pasó un reportaje de cómo los jóvenes beneficiarios del programa Sembrando Vida deforestaban 1 hectárea cuadrada, vendían la madera y después sembraban los arbolitos que el gobierno les daba. La selva y los bosques, como ya lo dijimos, producen las lluvias que tanta falta hacen en la actualidad. El 62% del territorio nacional es desierto y la falta de lluvias está ocasionando una sequía terrible en varios estados. Y el huracán Otis que ocurrió en Guerrero es parte de lo mismo. López Obrador se aferró a la idea del Tren Maya y cometió un acto contrario de lesa humanidad. Inclusive ya se veía venir esta sequía y en vez de construir 2 represas para la Ciudad de México y evitar la tragedia de la falta de agua, prefirieron robarse miles de millones de pesos para la campaña de Claudia. Esta sequía se pudo evitar, pero la 4T se aferra a las ideas personales de AMLO. Hasta la vista con un tema interesante.